bendiga. Este es el 12º y último estudio bíblico de la serie Crecimiento. El tema que veremos hoy se titula La perseverancia cristiana. La santidad es la meta de todas las disciplinas espirituales. Estas son medios que nos ayudan a crecer en santidad a medida que las practicamos activamente en nuestras vidas. Algo que hemos aprendido a lo largo de estos estudios es que no llegaremos a ser semejantes a Cristo si permanecemos pasivos. Nuestra santificación no es algo en lo que debamos dejar que Dios haga todo el trabajo. La Biblia dice que debemos ser diligentes en perseguir la santidad con la ayuda de nuestro Dios. Como aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, todos nosotros deseamos crecer en santidad. Esto es así porque Dios nos ha dado corazones nuevos que buscan obedecerle y vivir para su gloria. Podemos añadir que la práctica de las disciplinas espirituales es fundamental para que la santificación tenga lugar en nuestras vidas. Y aquí es donde reside el desafío. ¿Cómo podemos perseverar en nuestras disciplinas espirituales frente a las muchas demandas de la vida? Antes de contestar a esta pregunta, es importante que entendamos en primer lugar cuál es el enfoque de la vida cristiana. Todos llevamos vidas ocupadas. Somos casados o solteros, estudiamos, trabajamos o cuidamos el hogar. Sea como sea, nuestras vidas están llenas de actividad. A menudo sentimos que nuestros horarios están sobrecargados de actividad. Entonces llegamos a este punto de la semana y somos confrontados con una serie de disciplinas espirituales que debemos de cultivar. Si no tenemos un enfoque correcto sobre las disciplinas espirituales y la vida cristiana, podemos desalentarnos y hacer que la vida cristiana parezca una lista de cosas que tenemos que hacer. Sentir que necesitamos practicar las disciplinas para cumplir con cierto estándar de desempeño espiritual en nuestro caminar cristiano. Un signo revelador de que hemos adoptado un enfoque equivocado de la vida cristiana basado en el desempeño es cuando nuestra alegría y seguridad parecen ser más dependientes de lo bien que practicamos las disciplinas espirituales que de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Muchas veces nos olvidamos de la verdad básica de que hemos sido salvados por la gracia sola, por medio de la fe sola, en la persona y obra de Cristo solamente. La aceptación de nosotros por parte de Dios no se basa en lo bien que nos desempeñemos en la vida cristiana. No, ya hemos sido reconciliados con Dios y ya hemos llegado a ser sus hijos a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las disciplinas espirituales no están destinadas a ser una forma de esclavitud para atarnos. Es crucial, por lo tanto, darse cuenta de que Cristo ha comprado nuestra libertad por su sangre en la cruz. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, así como de la esclavitud de tratar de ganar nuestra salvación y perseverancia a través de nuestras obras. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En vez de considerar las disciplinas espirituales como tareas pesadas, debemos verlas como medios de gracia que Dios nos ha dado amorosamente para nuestro bien espiritual y para su gloria. No practicamos las disciplinas espirituales para ganar mérito. Las practicamos por amor y gratitud por lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Por lo tanto, no importa cuán ocupados estemos en nuestro día a día, las disciplinas espirituales no deben ser una carga, sino un deseo y necesidad para nuestro crecimiento en gracia y santidad. Entonces, ¿cómo perseveramos en las disciplinas espirituales? A continuación vamos a ver cuál es el rol del Espíritu Santo, cuál es el rol de la comunión cristiana, cuál es el rol de la lucha cristiana también para ayudarnos a perseverar. Vamos en primer lugar, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Todos los que hemos confiado en Cristo para la salvación, hemos recibido el Espíritu Santo.
Él habita en nosotros y es el autor de nuestra santidad. Donde quiera que mora el Espíritu Santo, su presencia crea un hambre de santidad. Su oficio es engrandecer a Cristo y es Él quien nos regenera y nos da un deseo de piedad. Aparte de la obra santificadora del Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, nos enseña que estamos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo para salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un depósito que nos ha dado Dios para asegurarnos que Él completará nuestra redención cuando Cristo regrese. El Espíritu Santo, por lo tanto, juega un papel vital al ayudarnos a perseverar en nuestro caminar cristiano. El Espíritu Santo nos guía en nuestra santificación. Leemos esto en Romanos capítulo 8 del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De estos dos versículos sabemos que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos lleva a hacer el Espíritu? Él nos guía en la obra de santificación. Con la habilidad del Espíritu debemos y podemos hacer morir las obras de la carne. En otras palabras, el Espíritu nos ayuda a crecer en santidad. Esta verdad debe de animarnos. La santificación y la perseverancia en las disciplinas espirituales requieren de arduo trabajo de nuestra parte, pero no estamos solos, no trabajamos solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Y es el Espíritu el que nos capacita para seguir adelante en obediencia a Dios. El Espíritu Santo conduce dentro de nosotros tanto el deseo como la capacidad de disciplinarnos para el propósito de la piedad. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, lo que somos incapaces de lograr en la debilidad de nuestra carne, somos capaces de hacerlo a través del Espíritu Santo, que sobrenaturalmente nos capacita para obedecer a nuestro Dios. Esperamos que hayas visto esto en tu propia vida. En las áreas donde el pecado reinó una vez, el Espíritu Santo las ha purificado. Donde solías amar más las cosas de este mundo, ahora puedes decir sinceramente que amas y buscas las cosas de Dios. Sí, todavía tropezamos y caemos, pero podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios continuará ayudándonos a crecer en conformidad con Cristo. Si estamos en Él, nuestro destino final es cierto, es seguro. Romanos capítulo 8 del 29 al 30 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si hemos confiado en Cristo, sabemos que Dios nos ha predestinado para su gloria. Esto significa que vendrá un tiempo en el que estaremos completa y perfectamente conformados a Cristo. El Espíritu Santo nos permite perseverar mientras esperamos ese día. Dios, que comenzó una buena obra en nosotros, la llevará al fin cuando regrese Cristo. Como leímos antes en Efesios, el Espíritu Santo que habita en nosotros es la garantía de que esto se cumplirá. Así que debemos de ser alentados. Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Espíritu, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio. Seamos pues fuertes en el Señor. Si deseamos crecer en las disciplinas espirituales, debemos continuar orando por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Zacarías 4:6 nos recuerda:
Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En segundo lugar, veamos el rol del compañerismo. El compañerismo cristiano también desempeña un rol en nuestra perseverancia en la práctica de las disciplinas espirituales. La madurez espiritual implica un profundizar en nuestra comunión con otros cristianos. Dios nos ha colocado en un cuerpo de creyentes como un medio para nuestro crecimiento, así como para el crecimiento de otros. Nuestra comunión no es solo con Dios, sino también con su pueblo. Es imposible estar en comunión con Dios sin estar en comunión con su pueblo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algunas de las disciplinas espirituales, como el culto público, la oración conjunta y el servicio, no se pueden practicar sin estar en comunión con otros creyentes. Además, uno de los propósitos de la comunión con Dios es complementar las disciplinas espirituales y estimular nuestro crecimiento en la piedad a través de ellas. No debemos perseguir las disciplinas espirituales de manera que nos haga descuidar nuestra contribución a la vida de otros cristianos. En cambio, debemos perseguir las disciplinas espirituales en el contexto de la comunión bíblica apropiada. El cristianismo no está destinado a ser vivido en aislamiento. Recuerda que Dios nos ha llamado a ser un pueblo que esté celoso de las buenas obras. Dicho esto, la confraternidad no debe confundirse con la socialización. Aunque socializar a menudo es a la vez parte y dentro del contexto de la comunión, es posible socializar sin tener compañerismo cristiano. Podemos reunirnos con otros creyentes y hablar sobre cualquier cosa excepto sobre asuntos espirituales. Socializar implica compartir la vida humana y terrenal, que no necesariamente es mala, mientras que la comunión cristiana implica compartir la vida espiritual. El estímulo mutuo que disfrutamos en la comunión cristiana puede ayudarnos a avanzar en la santidad. Cuando nos reunimos regularmente con otros creyentes, ya sea uno a uno o en un grupo pequeño o para adoración corporativa, nos estamos exhortando unos a otros a crecer y perseverar en la piedad. Las Escrituras nos hablan sobre esto. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Como pueblo de Dios, todos tenemos el deber de reunirnos regularmente con el propósito de animarnos unos a otros a perseverar en nuestro caminar cristiano. Hebreos 10, del 24 al 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios quiere que nuestra edificación mutua tenga lugar a través de la comunión de los cristianos en una iglesia. Tenemos que ser liberados en nuestros esfuerzos para alentar a otros. Observa cómo dice el versículo: consideraos cómo podemos estimularnos unos a otros. El estímulo mutuo no sucede por sí solo. Tenemos que hacer el esfuerzo para conocer a otros cristianos y así abrirles nuestras vidas. Una de las imágenes bíblicas de la iglesia es la de un cuerpo, con cada creyente representando una parte diferente. Efesios 4, del 15 al 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para contribuir al buen funcionamiento de la iglesia local.
A medida que el cuerpo crece, cada cristiano individual se construye también. Al practicar las disciplinas espirituales, ayudamos a fortalecer la comunión de los creyentes en la iglesia. La comunión bíblica, a su vez, fortalece nuestra práctica individual de las disciplinas espirituales. Sin verdadero compañerismo, ni siquiera el cristiano que practica ardientemente las disciplinas espirituales se desarrollará de una manera espiritualmente equilibrada. Por eso Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos dice: antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando estamos fuera de la protección espiritual que Dios quiere que obtengamos de la comunión en su iglesia, es mucho más fácil ser engañados por el pecado. El puritano Thomas Watson declaró que al asociarnos con personas santificadas, ellas pueden, por su consejo, oraciones y santo ejemplo, ser un medio para hacerte santo. Así que debemos examinar nuestra participación en la vida de otros creyentes. Considera si una comunión más regular puede ayudarte a ser más fiel en las disciplinas espirituales. En tercer lugar, veamos el rol de la lucha. Un tercer medio por el cual podemos ser animados a perseverar en las disciplinas espirituales es a través de la lucha. Esto puede parecer bastante extraño. ¿Cómo nos ayuda la lucha en las disciplinas? Debemos reconocer que hay necesariamente un elemento de lucha en la vida cristiana. Como aquellos que pertenecemos a Cristo, nos encontramos en desacuerdo con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, con el mundo y con Satanás. No debemos equivocarnos al pensar que la vida cristiana es fácil. No hay una fórmula mágica que seguir y ninguna experiencia particular que podamos tener que nos libre del dolor y de la lucha de combatir el pecado y perseverar en la obediencia. Dios dice en su palabra que estamos comprometidos en una guerra espiritual y nos fortalece para esto. El Salmo 144:1 nos dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La idea de que la práctica de las disciplinas espirituales y progresar en la piedad se acompaña de la lucha es confirmada en el contexto de 1 Timoteo 4, versículo 7, después de exhortarnos a disciplinarnos con el propósito de la piedad. Pablo añade en el versículo 10 que por esto trabajamos y nos esforzamos. Las palabras que Pablo utiliza para trabajar y esforzarnos nos dice que convertirse a Cristo implica mucho más que dejarle todo a Dios. Pablo no tiene una teología que sugiera que debemos de ser individuos pasivos en la búsqueda de la piedad. Nada en estos versículos sugiere que esta búsqueda será un proceso fácil. Esto no disminuye en modo alguno el papel del Espíritu Santo en nuestra santificación. Hay un equilibrio en juego. El progreso en la vida cristiana no viene solo por la obra del Espíritu Santo, ni solo por nuestra propia obra. Viene por nuestra respuesta y cooperación con la gracia que el Espíritu Santo inicia y sostiene en nuestras vidas. Este equilibrio está bien resumido por Pablo en Colosenses capítulo 1 del 28 al 29, que nos dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Necesitamos comprender este equilibrio entre nuestro esfuerzo y la obra del Espíritu Santo en nosotros si queremos entender correctamente el modo bíblico de crecer en la piedad. Esto nos impide balancearnos a cualquiera de los extremos. Si intentamos confiar demasiado en nuestras propias fuerzas o sentarnos y esperar que el Espíritu Santo haga todo el trabajo, no haremos entonces ningún progreso en nuestra santificación. Mientras estemos en esta vida, nuestra carne pecaminosa, el mundo y el diablo lucharán constantemente en nuestra contra. Nos enfrentaremos a enemigos de dentro y de fuera.
Gálatas capítulo 5, versículo 17, habla de nuestra guerra contra la carne, esa naturaleza que habita en el pecado, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay días en que nuestra mayor alegría será pasar tiempo en la palabra de Dios. También habrá momentos en que disfrutemos de la oración de tal manera que anhelemos estar continuamente en comunión con Dios. Sin embargo, también habrá tiempos ásperos, momentos cuando habrá una batalla por participar regularmente en las disciplinas espirituales. A pesar de que nos disciplinemos a nosotros mismos, a veces será difícil e implicará una lucha. La autodisciplina, sin embargo, no es un autocastigo. Es un intento de hacer lo que realmente deseamos en nuestro corazón hacer cuando el Espíritu Santo nos lo pide. Como aquellos que hemos creído en Cristo, Dios nos ha dado nuevos corazones que se complacen en hacer su voluntad. Para que no seamos abrumados por toda esta parte y esta idea del conflicto y la lucha, necesitamos recordar que Jesucristo ya nos ha ganado la victoria. Él reina victoriosamente sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Pablo se dio cuenta de esta gloriosa verdad aun cuando luchó por pelear contra el pecado. Romanos 7, 24, 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que no te sorprendas ni te desanimes por la lucha de perseverar en las disciplinas espirituales. Confía en que debido a la realización de Cristo en su obra sustitutiva en la cruz del Calvario, nuestra lucha no será en vano. La victoria que realmente experimentaremos sobre las fuerzas que se oponen en nuestro progreso en las disciplinas vendrá a través de la práctica de ellas mismas. En otras palabras, es a través de la perseverancia en las disciplinas espirituales que experimentaremos la verdadera victoria. Y esperamos también el regreso de nuestro Señor cuando nuestra lucha termine y entonces seremos realmente como Cristo. 1 Juan 3, versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No somos lo que debemos de ser o deseamos ser aún, pero con nuestras mentes fijadas en la esperanza gloriosa que nos espera en Cristo Jesús, enfrentaremos a esta lucha con la resolución y la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Durante esta serie de 2 estudios hemos mostrado el camino que conduce a la santidad. No hay atajos en la vida cristiana. La carne pecaminosa busca una vida fácil, pero el Espíritu Santo nos conduce por un camino estrecho y accidentado hacia la vida eterna. La pregunta es, ¿seremos tan diligentes en cultivar estas disciplinas espirituales en nuestras vidas? ¿Resolveremos con la ayuda del Espíritu Santo y la comunión cristiana comenzar a esforzarnos en ellas el día de hoy? Recuerda la exhortación de la palabra de nuestro Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el anhelo de nuestro corazón y oración sea perseverar esforzadamente en el camino de la vida cristiana para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.